Una especie endémica es cualquier especie de ser vivo animal, vegetal o fúngico que existe únicamente en una determinada área geográfica, independientemente del tamaño de ésta. Son considerablemente susceptibles a los cambios climáticos y a la introducción de otras especies, razón por la cual suelen considerarse como especies vulnerables, amenazadas o en peligro de extinción. A pesar de que están restringidas geográficamente, las especies endémicas como parte de un ecosistema sobre la biosfera son eslabones importantes para el equilibrio del mismo, pudiendo asegurar incluso que son muchas de estas las que definen algunas de las características más importantes de su ecosistema. Es más, los llamados puntos calientes de biodiversidad, la selva amazónica, las barreras de coral, las selvas de Asia Meridional, etc., son los lugares sobre la Tierra que albergan mayor cantidad de especies endémicas, de las cuales muchas aún son desconocidas para la ciencia. En la actualidad, distintos organismos internacionales se dedican a la identificación, el estudio y la preservación de las especies endémicas en todo el mundo, con el fin de prevenir su desaparición y generar una conciencia global respecto a su importancia para el equilibrio ecosistémico. En México, uno de los países más diversos del mundo, existe un gran número de especies endémicas, y buenos ejemplos de estas son la ardilla endémica de Perote, el conejo de los volcanes, el quetzal, el ajolote, entre otras. En este video te explicaré las características de las especies endémicas, los tipos que hay y te daré muchos ejemplos de ellas. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita liveder.com y busca lo que necesites en el buscador de la web. Características de las especies endémicas. Se trata de cualquier tipo de organismo vivo que exista en un único lugar. Existen especies endémicas de todos los grupos de organismos vivos y en tanto en los ecosistemas terrestres como en los acuáticos. Así, hay especies endémicas de microorganismos, animales vertebrados, animales invertebrados, plantas vasculares, plantas no vasculares, hongos. En algunas ocasiones, además, no se habla únicamente de especies endémicas, sino que pueden existir organismos endémicos en distintos niveles taxonómicos. Lo que esto quiere decir es que hay tanto especies como familias y géneros endémicos de una región particular, cuya restricción de distribución puede ser por límites geográficos, climáticos e incluso por la presencia o ausencia de otros seres vivos. La distribución de una especie de planta endémica, por ejemplo, puede corresponder con la distribución de una familia de insectos de los que depende para su polinización. El mismo caso puede darse para un pez en determinada región oceánica, que depende de especies muy particulares para alimentarse, etc. Viven en áreas restringidas. Las especies endémicas son aquellas que se encuentran en una sola localización geográfica, bien sea una de gran tamaño, como todo un continente, por ejemplo, o una zona restringida, como un pequeño espacio en una montaña, en una isla o un lago, por ejemplo. Puesto que están distribuidas en espacios relativamente restringidos, las especies endémicas están perfectamente adaptadas para sobrevivir en las condiciones propias de dichos espacios. Las plantas están adaptadas a las fluctuaciones ambientales y a las características propias del suelo. Los animales y los hongos se alimentan únicamente de las fuentes disponibles, bien sea de otros animales y hongos o de las plantas propias del lugar, que también pueden ser endémicas. Aunque no siempre es fácil definir los límites de algunas especies endémicas, es muy común que éstas ocurran en lugares que están aislados, especialmente desde el punto de vista geográfico. Buenos ejemplos son las islas en los mares y océanos, o algunos sitios sumamente apartados o recónditos en los continentes,
usualmente sin influencia humana o con muy poca. Es importante mencionar que mientras más restringida es el área a la que pertenece una especie endémica, más vulnerable puede esta especie resultar frente a pequeños cambios en el medio ambiente. Es por esta razón que generalmente se trata de especies en peligro de extinción. Son más vulnerables que las especies cosmopolitas o con mayor distribución. La vulnerabilidad de las especies endémicas tiene que ver, como se comentó, con su restringida distribución, que de una u otra forma restringe su plasticidad y capacidad de adaptación a otras zonas geográficas o condiciones climáticas. En este sentido, son la contaminación, el cambio climático y la fragmentación de los ecosistemas propios de algunas especies endémicas los principales factores que amenazan su existencia sobre la biosfera. Tipos de especies endémicas. De acuerdo con su distribución, origen y edad, las especies endémicas pueden clasificarse como especies endémicas autóctonas, aquellas que han evolucionado en el mismo lugar donde se encuentran en la actualidad. Especies endémicas alóctonas, aquellas que han evolucionado en lugares diferentes a los que habitan en la actualidad. Relictos taxonómicos, aquellas especies que son las únicas sobrevivientes de un grupo anteriormente muy diverso. Relictos biogeográficos, aquellas especies que son descendientes endémicos de otras especies que alguna vez estuvieron ampliamente distribuidas por la biosfera. Especies neoendémicas, las especies que han evolucionado en tiempos relativamente recientes y que están restringidas geográficamente porque no han tenido tiempo de dispersarse. Especies paleoendémicas, las especies que tienen una larga historia evolutiva y están restringidas por barreras de dispersión o extinción extensiva en las áreas donde antes se distribuían. Ejemplos de especies endémicas en México. Ardilla endémica de Perote, Spermophilus perotensis. Conocida coloquialmente como moto o chichilote, esta es una especie vulnerable a la extinción que habita exclusivamente en Veracruz, específicamente en la región semiárida correspondiente a la cuenca de Oriental, entre las cadenas montañosas del Cofre de Perote y la Sierra Norte de Puebla. En la actualidad es vulnerable debido a la fragmentación sistemática de su hábitat. Tiene gran importancia ecosistémica, pues la construcción de sus madrigueras en el suelo permite la infiltración de agua y la germinación de semillas de distintos vegetales. Asimismo, sirven de sustento para algunas aves, reptiles y otros carnívoros. Conejo de los volcanes, Romerolagus diaci. Esta especie de conejo, también conocida como teporingo, es endémica de algunas zonas volcánicas en México central, concretamente entre los 2.800 y los 4.250 metros sobre el nivel del mar. Como la mayoría de las especies endémicas, esta está en peligro de extinción por reducción drástica de su hábitat natural. Ajolote mexicano, Ambystoma mexicanum. Es una especie de anfibio en peligro crítico de extinción y además es una especie emblemática de este país. Se le conoce por su extraordinaria capacidad de regenerar órganos y extremidades cuando sufren lesiones o son amputados. Tiene un aspecto muy particular, pues parece una salamandra con rasgos de larva, pues tiene una aleta dorsal y branquias externas que parecen plumas sobresalientes de su cabeza. Quetzal, Pharomacrus moxino. Es una especie de ave considerada una de las más hermosas de América. No es endémica únicamente de México, pues se le puede encontrar tanto en este país como en gran parte del resto de Centroamérica. Se caracteriza por su cola larga y su colorido plumaje.
Biznaga barril. Pherocactus wisliseni. Es una especie de cactácea endémica de México, cuyos frutos son codiciados para la elaboración de postres y bebidas tradicionales. Se trata de un cactus de aspecto globular, encontrado típicamente en zonas desérticas y rocosas, principalmente en las regiones de Chihuahua y Sonora. Liebre de Tehuantepec. Lepus flavigularis. Una especie de lagomorfo endémica de Oaxaca que se encuentra en peligro de extinción, distinguida de otras liebres por la presencia de 2 rayas negras en las orejas y la nuca. Es una de las especies de lagomorfos más grandes de México. Polilla. Sena propylea. Es una especie de invertebrado perteneciente al grupo de los lepidópteros, endémica del cinturón volcánico mexicano. Está incluida en el Libro Rojo de las Especies Amenazadas en México. Oso marino de Guadalupe. Artopoca philippi townsendi. Es una especie de lobo marino del Océano Pacífico, endémico de la isla Guadalupe, ubicada al noroeste de México. Es uno de los lobos marinos más pequeños y están presuntamente extintos o en grave peligro de extinción. Rana fisgona mayor, Eleuterodactylus grandis. Es una especie de rana endémica de México, especialmente en los campos de lava aledaños al volcán Citle, al sur de Ciudad de México. Está en peligro crítico de extinción, pues poco de su hábitat natural se preserva en la actualidad. Lobo gris mexicano, Canis lupus bailegi. También conocido simplemente como lobo mexicano, es una subespecie de lobo endémica de México y de la zona sureste de Arizona, Estados Unidos. Anteriormente estaba ampliamente distribuido por todo México central y la región occidental de Estados Unidos, abarcando incluso Utah, Colorado y Texas. No obstante, estos fueron eliminados del territorio norteamericano a mediados de los años 70 y desde entonces se busca su reintroducción gradual.